Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. De verdad que es un placer compartir esta hora completa en vivo y en directo, para que si ustedes tienen inquietudes y tienen opiniones, nos puedan llamar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. De esa forma nos comunicamos los martes y los jueves de 11 a 12 del mediodía. Pero también se pueden contactar con nosotros a través de mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Mantener esa comunicación constante con ustedes a través de ese correo me gusta muchísimo y está todo el tiempo ahí disponible. liliana.piedrahita@canal14.tv. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo o por nuestra señal de televisión, por Claro, por UNE, por Mcali o por nuestra página www.canal14.com.co o por la aplicación Eurolatin Play. También invite a sus familiares y amigos, cuénteles que aquí los martes y los jueves hay un excelente programa Cuerpo Vital con buenísimos invitados como el del día de hoy. Hoy vamos a hablar de próstata, vamos a conocer un poco sobre su función, sobre las diferentes dolencias o enfermedades que presenta la próstata, si hay forma de cuidarla, de prevenir diferentes enfermedades. Y está con nosotros el doctor Lupi Alejandro Mendoza, él es urólogo-oncólogo del Centro Médico Imbanaco. Doctor, estamos felices de tenerlo aquí en nuestro programa, bienvenido. Hola Lilianita, mil gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes y en lo posible que podamos resolver todas las dudas que existan sobre la próstata, que sabemos que es un tema que siempre nos intriga no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, porque todas viven pendientes de la próstata del esposo. Es cierto. Inclusive más van los hombres a la consulta por la insistencia de las esposas a que los hombres se cuiden su próstata. Por eso, hombres y mujeres muy pendientes de nuestro programa, porque sí, vamos a tratar de conversar mucho y abarcar muchísima información sobre la próstata. Que yo quiero empezar, doctor, digamos que sí, uno la conoce, habla, pero en sí, ¿cuál es la función de la próstata en sí? ¿Qué es la próstata? Ya, la próstata es una glándula que tenemos todos los hombres. La posición es justo a la salida de la vejiga y rodeando la uretra. La vejiga es la bolsa donde se recolecta la orina que llega desde los riñones y va a salir a través de la uretra hacia el exterior. La próstata rodea la uretra en esta forma y la vejiga queda acá. Es una glándula y su función como glándula es producir algunas sustancias. La principal sustancia que produce la próstata es el PSA, que es una sustancia que se encarga de lisar el coágulo seminal. Entonces, fundamentalmente la próstata tiene una función sexual y una función reproductiva. Conforma uno de los tres líquidos principales del semen. Acuérdense que el semen durante la fase de excitación sexual, el líquido que trae los espermatozoides desde los testículos es parte del semen. El otro líquido es el líquido que se produce en la misma próstata. Y detrás de la próstata existen unas vesículas, que son las vesículas seminales, donde se acumula el líquido seminal. Esos tres líquidos se mezclan en la fosa prostática durante toda la fase de excitación sexual, y cuando viene el orgasmo se produce la eyaculación, que es que la próstata se comprime con fuerza y sale el semen. O sea que básicamente la función de la próstata es una función reproductiva. ¿Podemos decir cuáles son, digamos, estas principales enfermedades que uno puede encontrar en la próstata? En la próstata fundamentalmente tendríamos tres enfermedades grandes que son las que más nos aquejan como hombres. En la juventud, la prostatitis, que es la infección de la próstata, como es una glándula, así como a la gente le dan amigdalitis, a los hombres nos pueden dar prostatitis, que es una infección de la próstata. El otro problema que aparece es el crecimiento de esta glándula, entonces se llama hiperplasia prostática benigna, es que empieza a crecer más de la cuenta. A partir de los 30 años la próstata empieza a crecer, en unas personas más, en otras menos. Hay un desbalance hormonal con la edad y esta próstata crece y, como decíamos, que rodea la uretra, que es el tubo por el que orinamos. Esa próstata al crecer va a producir problemas porque produce dificultad para orinar. Y finalmente y tristemente el cáncer de próstata, que es una enfermedad que aumenta proporcionalmente a la edad y que comienza más o menos a los 40 años y va incrementándose el riesgo de cáncer de próstata en la medida que aumenta la edad, al punto que a los 80, 100 años casi que el 80% de la gente podría tener células cancerosas en su próstata y se dice que si viviéramos 140 años, el 100% de los hombres llegaríamos a tener cáncer en la próstata. Entonces, esas son las tres patologías principales, diría yo, que nos pueden afectar la próstata. Hablaremos, por supuesto, de cada una de ellas. Pero, doctor, por ejemplo, habla de la prostatitis y dice un poco más en jóvenes. ¿Edades es cuánto?
En la prostatitis fundamentalmente es la que aqueja a ese paciente de 20, 25 años, pueden ser desde antes, desde la adolescencia, puede molestar y simplemente es una inflamación de la próstata que puede ser por bacterias que entran por la uretra directamente o por bacterias que se traslocan a través del recto directamente a la próstata o llegan por vía hematógena, así como nos da una amigdalitis que puede ser directamente porque nos contagiamos directamente o entró por sangre y las bacterias se alojan en esta glándula. Las glándulas son ricas en vascularidad y por esa vascularidad se pueden pegar las bacterias a un tejido. Y las glándulas son principalmente ávidas para recibir bacterias. Entonces en los jóvenes es común porque los jóvenes tienen más actividad sexual, pueden hacer deportes como el ciclismo, el motociclismo que inflaman un poco más la próstata y en este tejido inflamado se pueden pegar más fácilmente las bacterias y sobre todo por la mayor actividad sexual. Ya eso. Ahora hablemos de una vez del tratamiento. El paciente que va a sentir como síntomas, va a sentir un ardor, dolor para orinar, a veces fiebre, escalofríos que no se saben de dónde vienen, es un dolor en la zona perineal, en esa zona entre los testículos y el ano, es una sensación de peso, de incomodidad en esa parte. A veces se acompaña de disfunción eréctil, si está muy inflamada la próstata puede hacer que las erecciones empiecen a fallar y entonces se llega por un diagnóstico que se hace a través de tacto rectal y algunos exámenes especiales que hacemos, podemos detectar si había una prostatitis o no. Y si hay una prostatitis tenemos que hacer tratamiento antibiótico por largo tiempo. No es el tratamiento de 3 a 7 días que se usa para otras infecciones, sino que estamos hablando de tratamientos que arrancan con 4 a 6 semanas, porque los antibióticos penetran muy mal a la próstata y requerimos unos tratamientos muy largos para que puedan ser efectivos y no desarrollemos resistencias a los antibióticos de esas bacterias que suelen atacar la próstata. Digamos, doctor, en prostatitis, hiperplasia benigna y en cáncer, digamos, todo es, digamos, internamente a nivel de síntomas, nada es externo. Sí, realmente todo es interno. Y realmente, por ejemplo, en la hiperplasia prostática, ya decíamos que la prostatitis produce ardor, molestia, incomodidad. La hiperplasia prostática, ¿qué nos va a producir? Es crecimiento de la próstata, obstrucción del tubo por el que orinamos. Entonces se van a dar dos tipos de síntomas, síntomas irritativos y síntomas de almacenamiento. Entonces la vejiga, que es una bolsa de músculo, cuando se me crece la próstata, tiene que hacer mucho más fuerza la vejiga para lograr vencer esa resistencia. Y al hacer más fuerza para vencer la resistencia, la vejiga se va engrosando, se va volviendo cuajada, dura, tiesa. Entonces el paciente empieza a tener menor capacidad vesical, tiene que ir a orinar con mucho más frecuencia, cierta irritabilidad, a veces algo de ardor y molestia para orinar, y además se empieza a cansar la vejiga, no logra evacuar bien, y tras de que está gorda y pequeña, no evacúa bien. Entonces, si por ejemplo una capacidad normal vesical es de 400 a 500 centímetros, por el engrosamiento se va disminuyendo de tamaño y se vuelve de 300, 200, pero además por el cansancio y la fuerza que ya no logra evacuar toda la orina, le queda residuo, o sea, queda parte de la orina después de que una orina no la puede evacuar toda, entonces el volumen real se nos pasa de 500 a 100 centímetros. Entonces, ¿qué tocará hacer? Estar yendo a orinar a cada rato. Y eso se traduce también en que en la noche vamos a tener que estar yendo a orinar a cada rato. Entonces una de las principales molestias de la hiperplasia prostática benigna es el paciente que se tiene que estar levantando a orinar en la noche a cada rato, y eso es de las cosas que más lastima la calidad de vida, porque es muy harto estarse uno despertando a cada rato a orinar, se le disminuye la calidad de vida al paciente y a la esposa y a toda la familia porque tiene que prender la luz, se tropieza, en fin, es toda una catástrofe el que un paciente tenga que estarse levantando 3, 4, 5 veces en la noche a orinar. Y en el cáncer de próstata, en cuanto a síntomas, ahí viene uno de los primeros llamados de atención. Ojo que el cáncer a veces no produce síntomas. ¿Por qué? Porque decíamos que los síntomas los produce o la infección o la obstrucción. Si no tengo obstrucción, yo puedo tener el peor de los cánceres desarrollándose en mi próstata sin que todavía produzca obstrucción. Entonces yo puedo estar sano de síntomas, todo inocente de síntomas y estar desarrollando un cáncer. Por eso insistimos tanto que a partir de los 40 años las personas consulten al menos una vez al año a su urólogo o al médico familiar o al médico general o al internista. El mensaje también es para los colegas. Cualquiera puede hacer un examen de próstata, simplemente es acostumbrarse a hacerlo, tomar el antígeno prostático, que es una sustancia que se aumenta en la sangre cuando algo está pasando en la próstata,
y hacer un tacto rectal para estar seguros de que no está creciendo un tumor. Si esos dos exámenes están bien, si el antígeno prostático está bien, yo tengo un 70% de tranquilidad de que no hay cáncer en la próstata. Si el tacto rectal está normal, yo tengo un 70% de tranquilidad de que no hay nada de cáncer en la próstata. Pero si ambos exámenes están bien, yo tengo un 98-99% de tranquilidad. Entonces ese es el llamado de atención. Ojo, si usted se siente bien, no se sienta tan tranquilo. Si tiene más de 40 años, pilas, porque puede tener un cáncer en la próstata y no le está produciendo nada. Ya, doctor, que digamos, entramos como en esa parte del diagnóstico, siempre además hemos recalcado entonces, y lo acaba usted de decir, digamos, en porcentaje, solo el examen de sangre no lo ayuda y no lo deja tranquilo. No, no lo puede dejar tranquilo, porque el examen de sangre, primero que no me dice con certeza si es cáncer o no. Cuando el examen de sangre está aumentado por encima de los niveles normales para la edad, simplemente me está diciendo, ojo, pilas que algo está pasando con su próstata. Puede ser una prostatitis, puede ser hiperplasia que está inflamada, microinfartos en la próstata, pero puede ser un cáncer, ¿ya? Y lo más grave de todo es que los cánceres muy agresivos, los que son muy mal diferenciados, a veces la célula está tan mal diferenciada que ya no produce antígeno prostático. Entonces yo puedo tener el peor de los cánceres con un antígeno normal. Entonces por eso no nos podemos confiar solo en el PSA. Siempre deben ir amarrados los dos exámenes, PSA y tacto rectal. Si alguno de los dos es anormal, debemos hacer una ecografía más biopsia. Mucho más si los dos son anormales. Ya que dice, doctor, digamos, niveles normales, ¿cuánto sería normal? Y por la edad también. Esa es una de las grandes discusiones en el mundo, cuál es el nivel normal del PSA. Y nosotros nos hemos seguido guiando por unas tablas que hizo un doctor Osterling hace muchísimos años, que entraron en desuso en los Estados Unidos básicamente porque el doctor Osterling tuvo unos problemas legales, pero la realidad es que esas tablas fueron espectaculares y los países, algunos de Europa y América Latina que seguimos guiándonos por esas tablas, no hemos tenido los problemas que tuvieron los gringos por desaprobarlas. Y es el que quedan con la duda de cuánto es el PSA normal y cuál no. Los gringos en este momento se están guiando que si es mayor de 4, que si está entre 4 y 10 es el lío de no saber qué hacer, que si es mayor de 10 ya hay que hacer biopsias, pero con una altísima posibilidad de que ya muchos sean metastásicos. Nosotros nos guiamos por las tablas por la edad. ¿Qué se busca con la tabla por la edad? Es que en los pacientes jóvenes, donde el cáncer de próstata va a tener mucho más tiempo para expresar su agresividad y para terminarlo matando a uno, debemos ser mucho más acuciosos en encontrarlo más tempranamente, y en los pacientes de mayor edad, en que el PSA se puede subir más por crecimiento de próstata, por inflamación, etcétera, entonces somos menos estrictos porque además sabemos que hay menos cáncer de próstata agresivo en edades más avanzadas. Entonces básicamente el PSA por la edad es que si yo tengo entre 40 y 50 años, el PSA máximo normal es hasta 2,5. Entre 40 y 50 hasta 3.5, entre 50 y 60 hasta 4.5 y mayores de 70 años hasta 6.5. Entonces miren cómo varía de 2.5 hasta 6.5. ¿Qué buscamos con esto? Hacer menos diagnósticos innecesarios en pacientes mayores y más diagnósticos necesarios en pacientes menores. Y en esa época que se sacaron esas tablas, ya desde entonces se demostró que eso tenía una correlación directa, la aparición de este PSA por la edad, con la agresividad de los tumores, porque tenemos dos tipos de tumores, por eso no conviene estar diagnosticando también a todo el mundo. Si yo veo autopsias, por ejemplo, a los 50 años, casi el 40%, 48%, o sea, casi la mitad de los hombres a los 50 años podemos tener células tumorales en la próstata. O sea, es una locura. Gracias a Dios, no a todos se les desarrolla, solamente el 3% desarrollan cáncer de próstata. Y, solo el 3% mueren de cáncer de próstata, pero un 8% desarrollan cáncer de próstata. ¿A quién me interesa a mí diagnosticar? ¿A ese casi 50%? No, porque muchos de ellos nunca se va a desarrollar ese cáncer. Me interesa diagnosticar ese 8% que si no le hago nada va a terminar en ese 3% de mortalidad por cáncer de próstata. Es el que queremos evitar. Y estas tablas del PSA por edad se correlacionaban directamente buscando ese 8% que es el que nos interesa diagnosticar. Entonces realmente lo mejor que podemos hacer es, si somos hombres y queremos saber si hay cáncer o no, ir al médico, idealmente a partir de los 40 años. Con los estados hemos tenido que negociar por costos. El estado colombiano y otros estados dicen que el tamizaje o las pruebas de búsqueda temprana deben arrancar a los 50 años, porque obviamente a partir de los 50 aumenta todavía más el riesgo.
pero yo, por ejemplo, opero entre unos 10, 15 casos al año de pacientes entre 40 y 50 años. Entonces siempre me pregunto qué hubiera pasado con esos pacientes si hubieran esperado una década más para empezar en el tratamiento. Entonces, si somos honestos con nuestros pacientes y honestos con nosotros mismos, yo quiero saber si tengo cáncer de próstata, debo empezar a los 40 años. Estatalmente, a nivel de medicina política, listo, deberían arrancar todo el mundo a los 50 años, pero si usted individualmente quiere saber si tiene cáncer y quiere protegerse de eso, el ideal es que arranque a los 40 años. Y mayor, si se es de raza negra, ahí sí es obligatorio arrancar a los 40 años porque tristemente la raza negra tiene mayor incidencia de cáncer de próstata y más agresivos. Y segundo, si tengo papá, hermanos, tíos o abuelos con cáncer de próstata, debo acudir desde los 40 años porque se me aumenta el riesgo de sufrir de cáncer de próstata casi 2 a 3 veces. Claro. Doctora, ya nos alcanza a nombrar, digamos, un poco la parte de la genética y la parte de la raza. Cuando regresemos, ahondamos un poco en esas causas, tanto obviamente del cáncer de próstata, pero también de la hiperplasia prostática benigna. Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay algo interno o hay algo externo para que esos cambios se presenten en la próstata? Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente, todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema, tienen un espacio en este programa. El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Super. Alpina presenta su nueva Alpina Almendras, una bebida que llega para enamorarte. La nueva bebida de Alpina es de almendras. Es deliciosa, sola, en los jugos, en el café, en el cereal, con todo. Es naturalmente libre de lactosa, gluten y colesterol, por lo que sientes que te cae bien, porque la naturaleza la prefiere. Prueba la nueva bebida Alpina Almendras. Alpina, alimenta tu vida. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hoy hablando de próstata con el doctor Lupi Alejandro Mendoza, urólogo oncólogo del Centro Médico Imbanaco. Si ustedes desean contactarlo, lo encuentran en el consultorio 235 en la Torre A y su teléfono directo 558-4036, 558-4036. Ahondamos entonces, doctor, un poco en causas, ¿no? Decíamos, la raza entonces, raza negra, digamos, desde los 40, atención, y la genética. Y la genética, sí. Cuando nosotros tenemos padres, hermanos, tíos, inclusive abuelos con cáncer de próstata, se aumenta el riesgo.
Si tengo un hermano, por ejemplo, con cáncer de próstata, se duplica el riesgo de sufrir cáncer de próstata. Y si tengo 2 hermanos o papá y hermano, se eleva 4 veces el riesgo. Entonces, no es que sea tampoco mucho, no es que si a mi papá y a mi hermano le dio cáncer de próstata me tiene que dar, no tiene que ser eso. Sin embargo, sí hay algunos desórdenes genéticos claros, que hay oncogenes en algunas familias, en que tenemos familias en que todos los miembros han tenido cáncer de próstata. Ya las familias en este momento están en estudios porque sí se ha visto esa relación ya demasiado directa con algún gen que dominantemente va a agredir el desarrollo de la próstata y va a desarrollar cáncer. Eso se está viendo hoy por hoy. Pero en general, el solo hecho, bueno, estamos hablando de riesgo. ¿Cuál es el principal riesgo? Ser hombre. Entonces, todos los hombres tenemos riesgo de cáncer de próstata. Las ¿Cuánto es el estadísticas son riesgo? altísimas, Es ¿no? una locura. Es 1 de cada 10. O sea, 1 de cada 10 hombres mayores de 50 años va a terminar desarrollando un cáncer de próstata. Y como lo decíamos, con los años, el otro factor de riesgo, la edad, en la medida que aumentan los años, se aumenta el factor de riesgo para cáncer. Entonces, primero ser hombre, 2, ser viejo, entre más viejo nos volvemos, más cáncer de próstata. 3, relación familiar, entre más familia tengamos con cáncer de próstata, aumenta el riesgo. 4, el ambiente, ¿ya? Acuérdense que los occidentales, los americanos, norteamericanos, tienen mucho más cáncer de próstata que los orientales, por ejemplo, los japoneses y los chinos, pero los japoneses que han migrado a los Estados Unidos después de la segunda generación adquieren la misma incidencia de cáncer de próstata que los americanos. O sea que ese factor genético que pensamos que en un momento dado tendría protección, desaparece por la influencia del ambiente. Y en la influencia del ambiente están el exceso de proteína animal. No se sabe exactamente si es por la grasa animal o es por los pesticidas que se incorporan en la grasa animal, porque tristemente, aunque nos digamos vegetarianos, nos digamos lo que sea, en este mundo uno no saca una papa y un rábano si no está lleno de pesticidas, porque es impresionante en el mundo cómo las pestes acabarían con los cultivos. Entonces, todo este ganado que se alimenta con pastos y todos forrajes, todo eso está lleno de pesticidas que se van incorporando en la carne de los animales. La falta de, por ejemplo, la soya, que comen mucho los japoneses. La soya tiene una especie de efecto hormonal, actúa como una hormona femenina, lo cual da un poquito de protección al cáncer de próstata. Entonces, cuando se come menos cantidad de soya, ese factor de protección se disminuye. En la raza negra, además, los negros tienen un poquito más de niveles de testosterona que las otras razas. No se sabe si ese es el factor de riesgo, o probablemente ese sea el factor de riesgo que aumenta que en la raza negra tengan un poco más de cáncer en la próstata. Entonces, si vemos cómo tenemos unos riesgos de edad, del hecho de ser hombres, de la alimentación que tengamos. Los sedentarios tienen más cáncer de próstata que quienes hacen ejercicio. El que fuma el cigarrillo, que uno siempre piensa que el cigarrillo tiene que ver con cáncer de pulmón, con cáncer de boca. Acuérdense que el cigarrillo es la principal causa de cáncer de vejiga. Y en próstata también hay una relación directa con el cigarrillo, igual que el cáncer renal también está aumentado en el cigarrillo. ¿Y el alcohol? No, el alcohol no tiene riesgo para cáncer de próstata. ¿Cuál es el riesgo con el alcohol? En hiperplasia prostática benigna, acuérdense que hablábamos de que tengo la uretra casi tapada por la próstata, que está grande. La vejiga es una bolsa de músculo que tiene que estar haciendo un esfuerzo grande para poder vencer esta resistencia. Y cuando el borrachito se toma uno, no se toma una cerveza, se toma 10. Entonces, si yo me tomo 10 cervezas y tengo una vejiga que tiene que hacer una presión horrible para poder vencer esa resistencia, le caen 10 cervezas, que el alcohol es un poquito diurético, pero además 10 cervezas es un volumen grandísimo. Entonces, ese volumen es cuando yo tengo una motobomba en un riachuelo y viene una creciente, pues se reventó. Y ese es el paciente que con una toma de alcohol entra en retención de orina, tiene que terminar en un servicio de urgencias colocándose una sonda, etcétera. Entonces, el alcohol no es que sea malo para la próstata, sino que puede disparar un síntoma de retención, un signo de retención urinaria por un exceso de líquido más un poco de diurético en un paciente que no tiene cómo responder porque su vejiga está trabajando súper forzada. Ahorita, doctor, que habló, digamos, de sedentarismo y, digamos, de hacer actividad. Hoy en día muchas personas hacen bicicleta, digamos, la bicicleta y la próstata, ¿cómo se relacionan allí?
Tristemente es una realidad que la bicicleta lastima la próstata. La bicicleta lastima los nervios que pasan debajo de la próstata hacia el pene, que son nada más y nada menos que los nervios pudendos, que son los encargados de la potencia sexual. Entonces, sí, desafortunadamente la bicicleta es un excelente deporte, quema grasa, da cardio, da de todo, pero lastima la próstata y lastima la función eréctil de los hombres. Que cuando la gente ya se ha acostumbrado mucho, se saca callo posiblemente y la cosa lastima menos, es cierto, pero que hay un buen porcentaje de personas que les empieza a molestar y con el dolor del alma nos toca recomendarle cambie de deporte porque la bicicleta le está haciendo daño. Eso que siente la gente cuando se baja de la bicicleta, que tiene adormecidos sus genitales, tanto en hombres como en mujeres, que no se siente la parte genital, eso no es otra cosa que una neuropraxia. Neuropraxia es que se están comprimiendo los nervios y se están lastimando y por eso no pasa la sensibilidad, y ese adormecimiento que sentimos, pues es que se está dañando el nervio, y si eso lo hacemos permanentemente, pues en un momento dado llega a lastimarse tanto el nervio que no funciona, y es una causa desafortunadamente muy común de disfunción eréctil o la mal llamada impotencia en hombres jóvenes. Ni siquiera digamos con protección, que hay veces que existen sillas que protegen. Eso ayuda un poquito, el usar la famosa silla prostática. Entre más gruesa, más ancha y más blanda sea la silla, pues mejor. Obviamente nos va a proteger un poquito más el daño que esos sillines que no se acuerdan ustedes, eran muy niños, pero cuando yo era niño las bicicletas de carrera, eso era un tubo de cuero encima donde uno se sentaba y si la bicicleta era buena, el sillín ese de tortura tenía que ser más delgadito y esos eran una locura porque eso sí produce un daño tremendo. Ahora, entre más grande sea la silla, más cómoda. Ahora venden unas sillas que fueron desarrolladas por un urólogo americano que tienen como un orificio en el centro tratando de dejar al aire los nervios pudendos. Pueden ayudar un poquito, pero así todo, yo he hecho la prueba con esos sillines y cuando uno se baja, se siente uno todo dormido también. Entonces, si bien es cierto que disminuye un poco el riesgo está ahí presente desafortunadamente. ¿La actividad sexual, doctor, tiene o no que ver, digamos, con el buen funcionamiento o el mal funcionamiento de la próstata? Ese es uno de los grandes mitos, ¿ya?, por el cual muchos curas se suicidaron en el pasado, porque si sufrían de la próstata implicaba que había sido problema de hiperactividad sexual. Realmente no tiene mayor incidencia el tener más o menos sexo con la próstata. ¿Qué podría tener incidencia en un momento dado? Si yo tengo una prostatitis y no tengo actividad sexual, podría ser que esa infección no evacúa, se va acumulando más y uno pudiera tener como mayores síntomas y mayor inflamación cuando yo tengo una prostatitis que no estoy teniendo evacuación de semen con frecuencia. Entonces, como la única relación. Pero no hay ningún estudio que haya demostrado que tener más sexo produzca más problemas de próstata o que tener menos sexo tenga protección a la próstata. Ni tener más ni tener menos tienen nada que ver con el crecimiento de la próstata ni con el desarrollo del cáncer de próstata. Estudios tisulares, por así decir, en el tejido, demuestran que mayor inflamación sí puede desarrollar más cáncer de próstata. Entonces uno podría como elucubrar, bueno, si este joven tiene más relaciones sexuales, ha tenido más infecciones, al tener más infecciones tiene más prostatitis, hay más inflamación, debería haber más cáncer. Sonaría lógico. Sin embargo, los estudios ya comparativos de ver si realmente el haber sufrido infecciones hace que el paciente tenga más cáncer, no se han logrado demostrar. Y lo que sí está claro es que es totalmente independiente en el crecimiento de la hiperplasia prostática benigna el tener mayor o menor actividad sexual. Doctor, desde el principio del programa usted dijo, es que el cáncer de próstata puede llevar a la muerte al paciente. Es que a veces, claro. se escucha mucho a veces como entre la gente, es tan común el cáncer de próstata que el cáncer de próstata no mata. Sí, no, tristemente en los últimos 4 años, por eso al principio me referí un poquito a ese tema, se creó una confusión salvaje porque el Task Force de los Estados Unidos dijo que se estaba abusando del diagnóstico de cáncer de próstata y que se estaba haciendo más daño en la población haciendo diagnóstico de cáncer de próstata que dejar a la gente quietica y que el que tenía que morirse se muriera de cáncer de próstata prácticamente, porque en los estudios que hicieron ellos, que no fue sino desempolvar unos estudios muy viejos de los años 70 y 80,
dijeron que la gente con diagnóstico o sin diagnóstico de cáncer de próstata se morían igual. ¿Y qué era lo que hacían? Comparaban edades. Es muy difícil yo con una patología que arranca a los 60, 70 años, donde más cáncer de próstata hay, yo poder cambiar la mortalidad en una población de 70, 80 años. Si vemos en Colombia la sobrevida natural es de alrededor de 74 años. Entonces, si yo voy a estar resolviéndole el problema de cáncer de próstata a gente de 70 años, ¿cómo hago para demostrar que haciendo un tratamiento temprano de cáncer de próstata cambio la sobrevida? Eso había sido muy difícil de demostrar. Sin embargo, hace unos 15 años ya fue eso, la sociedad norteamericana, la American Neurological Association, la Sociedad Americana de Urología, hizo un estudio muy serio, muy bien hecho, que costó $1 millón y se demostró claramente cómo con el diagnóstico temprano del cáncer de próstata se reducía hasta en un 25% la mortalidad por cáncer, lo cual eso ya dio todo el aval para que se hiciera estudio temprano y tratamiento temprano del cáncer de próstata. Sin embargo, el gobierno de Obama, un poquito una decisión política económica, forzó la idea de decir, no, miren, no se preocupen tanto, que hacer ese diagnóstico temprano no es como tan necesario. ¿Y cómo no va a ser necesario? La gente hasta el 90 se morían como ratas. A mí cuando empecé mi entrenamiento me tocaba ver a los viejitos muriéndose, pero por montones, fracturados, en retención urinaria, pudriéndose en vida por cánceres avanzados de próstata. Entonces, es cierto, no vamos a tener un gran impacto en mortalidad como es en cáncer de cervix. Yo descubro una niñita de 22 años con cáncer de cervix y le hago el tratamiento a tiempo, pues es muchísima la diferencia que voy a ver en mortalidad, a que si yo descubro un señor de 75 años con cáncer de próstata, pues, si me entiendes, poblacionalmente no voy a ver esa diferencia. Pero por Dios, créanme que los que trabajamos en esto, ver una persona que el viejito se murió a los 80 años porque no vio el bus y lo pisó el bus, o porque le dio un infarto y se murió feliz viendo televisión, a morirse como nos toca verlos morirse a quienes mueren con cáncer de próstata avanzado, que es en retención urinaria, sangrando, sufriendo de unos dolores espantosos, teniendo fracturas espontáneas que se les rompe la columna y quedan paralíticos. En fin, es una catástrofe que uno no se la desea ni al peor de los enemigos. Entonces, ese sí es un mensaje que quiero dejar, que no confundan estas publicaciones amarillistas que salieron, inclusive en una revista muy famosa aquí sacó con mucho bombos y platillos: si usted tiene 5 dedos de frente, dígale a su urólogo que si le quiere hacer un tacto rectal, que vaya otra vez a la escuela. De ese tamaño salió una publicación aquí en Colombia. Ojo, peligrosísimo no hacerse el examen de próstata, porque una cosa es yo morirme de viejito, de otra cosa, de un infarto, de un accidente cerebrovascular fulminante, y otra cosa es morirme tirado en una cama pudriéndome en vida, que es lo que me puede producir un cáncer de próstata avanzado. Imagínense, sin calidad de vida, claro. Sin calidad de vida, eso es lo que estamos buscando, calidad de vida. Doctor, voy a hacer nuevamente pausa para comerciales y al retornar, por supuesto, hablaremos de los tratamientos en cada una de las dolencias o problemas o enfermedades de la próstata. Ya regresamos. Sí, ese cuento fue... Calima Centro Comercial, Calima en el corazón de Bogotá, para servir y consentir, todo lo que buscas lo tienes aquí. Calima definitivamente, Calima Centro Comercial. Carrera 30 con calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Calima. Todas hemos dañado nuestro cabello, pero a veces se nos pasa la mano. El VIV Reparación Total 5 creó Zika Renault, el único tratamiento con el poder reparador de 10 ampolletas del VIV, que combate 1 año de daño en una aplicación. El VIV, el mejor tratamiento que he usado. Nuevo el VIV Reparación Total 5, solo de L'Oréal París. Hola, soy Lorna Ramírez y los invito de lunes a viernes a las 3 en punto en Café de la Tarde por el Canal 14, Televisión para Todos.
Este mensaje está de infarto y el tiempo corre en contra. Si sientes un dolor en el pecho que se extiende al cuello o brazo, si sudas frío, si tienes ahogo o náuseas, llama de inmediato a la línea de emergencia de tu ciudad o acude al servicio de urgencias más cercano. No te automediques ni consultes en una droguería. Recuerda, nadie está exento. Apúrate, que el infarto no te mate. Campaña educativa del Colegio Colombiano de Hemodinamia. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Continuamos en vivo y en directo hablando de próstata con el doctor Lupe Alejandro Mendoza, urólogo oncólogo del Centro Médico Imbanaco. Consultorio 235 Torre A, por si ustedes desean, después de nuestro programa, adquirir más información, contactarlo, 558-4036. Doctor, con esas cifras, esas estadísticas, digamos, lo complicado y lo difícil que puede ser la calidad de vida, lo que se afecta a la calidad de vida en cualquiera, digamos, de las 3 enfermedades, pero en cáncer, imagínense, ¿cómo no realizar un diagnóstico que además es sencillo? Es muy sencillo. Realmente es un antígeno prostático y un tacto rectal. Cualquier médico, por eso insistimos tanto, y haciendo honor a mi padre, pues que también era urólogo, el viejo se inventó una frase que es lapidaria, dice: el que no mete el dedo, mete la pata. Y entonces es típico que uno debe, como médico, los estudiantes de medicina durante su entrenamiento deben aprender a hacer tactos rectales. Es muy sencillo, inclusive tenemos simuladores de tacto rectal para que los médicos aprendan cómo es una próstata sana, cómo es una próstata blanda, cómo se sospecha un cáncer, etcétera. Y es muy sencillo, simplemente es un examen que dura menos de 1 minuto el tacto rectal. Es que yo diría que 1 minuto es mientras uno se pone el guante, alista todo, pero el tacto no dura ni 20 segundos. No es doloroso, es el gran temor que tenemos los hombres. Se debe utilizar vaselina o un muy buen lubricante para que no sea molesto. Entonces la vaselina es el mejor lubricante porque no va a producir dolor, puede resbalar el guante muy fácilmente y es simplemente tocar hacia adelante, atrás, a un lado, al otro. Y ya una persona con experiencia, solo con hacer eso, ¿cuánto me demoro yo en hacer esto, esto y esto? No son 20 segundos, ya con eso uno se da una idea del tamaño, de cómo está la consistencia de la próstata y sobre todo si se palpa o no se palpa un nódulo sospechoso de cáncer. Eso no quita 1 segundo, no le quita la hombría a nadie, pero obviamente están todos los chistes, todos los cuentos a nivel de las empresas. A veces me llegan grupos de amigos que se toman 10 cervezas para llegar en grupo al examen de próstata y en fin. Le podemos poner todo el misterio que se quiera, pero por favor examínense la próstata por lo menos 1 vez al año, por lo menos 1 vez cada 2 años si no hay riesgos, para estar seguros de que no estamos desarrollando ese asesino oculto que podemos llevar adentro de nuestra próstata sin darnos cuenta. Claro, y sin darnos cuenta porque desde el principio el doctor dijo, en cáncer de próstata muchas veces no hay síntomas, imagínense, hay silencio y causando ese problema. Doctor, nos dijo también desde el principio, digamos en prostatitis, antibiótico vendría siendo el tratamiento. Antibióticos. Si la próstata está grande, hay una situación que se llama hiperplasia prostática juvenil, es rara, pero a algunos pacientes jóvenes se les crece la próstata antes de tiempo, así como unos son narizones, orejones, etcétera. A algunas personas se les crece la próstata antes de tiempo. Si hubiera ese fenómeno de crecimiento antes de tiempo, a este paciente se le tienen que empezar medicamentos para la próstata también. Medicamentos que relajan la próstata para poder orinar más fácil, así evacúa la orina más fácil y le permite que más fácilmente el antibiótico logre vencer la prostatitis. Algunas veces antiinflamatorios, analgésicos, bañitos de asiento con agua tibia, ese viejo truco de las abuelitas que sirve para las mujeres con cistitis, con infección, y en los hombres con prostatitis, sentarse en un platoncito con agua caliente en las noches cuando llegamos a la casa, es un gran alivio para la inflamación de la próstata, eso ayuda mucho, ¿ya? Entonces ese es el tratamiento de la prostatitis y el diagnóstico básicamente se hace en el consultorio. Ahí sí el ideal es que el urólogo haga un examen que se llama masaje rectal y si logra obtener el líquido prostático, mirarlo al microscopio. El cultivo a veces sirve, a veces no,
porque con mucha frecuencia se adquieren los gérmenes que viven normalmente en la uretra. En la parte más distal de la uretra, como eso es un epitelio parecido al de la piel, vive el estafilococo. Entonces, con mucha frecuencia el paciente llega feliz porque, ay, me encontraron, era un estafilococo. El estafilococo vive normalmente en esa parte, no es la causa de las prostatitis. Inclusive hay un 33% de las prostatitis que son producidos por clamidia, que es una bacteria rara que no crece en los cultivos normales. Entonces, lo que hacemos cuando tenemos ya un diagnóstico claro de prostatitis y que, como les digo, se logra mirar al microscopio, uno toma el líquido, mira en una plaquita en el microscopio que solemos tener en el mismo consultorio, y si ve que hay inflamación, que hay bacterias, que hay leucocitos o piocitos, que son las células de la inflamación del tejido, ya hacemos el diagnóstico de prostatitis y lo que hacemos es utilizar antibióticos que normalmente sirven para las bacterias que de antemano conocemos que son las que atacan la próstata. Entonces ese es el tratamiento de la prostatitis, antibióticos por largo tiempo y hacer un seguimiento adecuado al paciente para ver si se mejoró o no se mejoró, y si además de la prostatitis tiene algún factor anatómico como el crecimiento temprano de la próstata u otras cosas como cálculos en la vejiga, estrecheces en la uretra, en fin, otra serie de patologías que pueden hacer que esta prostatitis se esté repitiendo y no se mejore fácilmente. Entonces, estos pacientes que tienen una prostatitis única, listo, tratamiento, se mejoró, perfecto. Si no mejoran y no mejoran, requieren un estudio muy completo, que ir desde la punta del riñón hasta la punta de la uretra, para ver qué otro factor anatómico puede estar afectando para que no se mejore esa infección. Claro, ¿y en hiperplasia prostática benigna? En hiperplasia tenemos todo un esquema, un ramillete de tratamientos. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando urología hace más de 20 años, se inventó los bloqueadores alfa. Eran drogas que se inventaron como antihipertensivos, pero salieron muy malos antihipertensivos, no lograron su efecto, pero los pacientes cuando les iban a suspender la droga pedían que no porque estaban orinando mucho mejor. Entonces la industria farmacéutica dijo, bueno, ¿cómo así que los pacientes están orinando mejor con esta droga que no sirvió para nada en la hipertensión? Y se encontró que se llamaban bloqueadores alfa porque bloquean unas fibras alfa musculares que hay en las venas. La idea era que al bloquearlas se distendieran las venas y las arterias en las piernas y con eso tuviéramos menos presión arterial alta. Resulta que esas mismas fibras las tenemos es en la fibra muscular de la próstata. La próstata es una glándula, la glándula produce líquidos, son unas glandulitas que producen una sustancia, pero el estroma, o sea, como si pensamos en un edificio, lo que son las vigas y las columnas de esa próstata son hechas de músculo, y ese músculo es rico en fibras alfa. Entonces con esas drogas, bloqueadores alfa, lo que hacen es que esa próstata, que yo la puedo tener grande y dura, yo la relajo. Entonces no es lo mismo tener una próstata así grande y dura que grande y relajada. Entonces al relajarla con estas drogas, el paciente puede orinar más fácil. Y lo que ocurrió con el tiempo es que obviamente ya en laboratorio se empezó a investigar por unos bloqueadores alfa más selectivos para la próstata. Entonces ahora tenemos drogas como la tamsulosina, que es un bloqueador alfa 1A que va mucho más hacia el receptor alfa 1A de la próstata y relaja más la próstata, tratando de tener menos efectos colaterales, de disminuir la presión arterial, que fue para lo que se inventaron. Ese sería el primer tratamiento. Segundo tratamiento son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Es una sustancia que hace que se detenga el paso de testosterona a dihidrotestosterona, ¿ya? Entonces, ese paso de testosterona, que es la hormona que producen los testículos, que producimos los hombres, para que sea efectiva en próstata, para que haga crecer la próstata, para que haga desarrollar el cáncer de próstata, se tiene que convertir en dihidrotestosterona. Y ese paso lo hace una enzima que se llama la 5-alfa reductasa. Entonces se descubrió una droga que bloquea esa 5-alfa reductasa, no puede pasar testosterona a dihidrotestosterona, y la próstata puede reducirse hasta en un 20-25% en su tamaño. Entonces, próstatas grandes, lo que debemos hacer es mezclar el relajante de la próstata más el inhibidor de la 5-alfa reductasa, y ese es como el tratamiento más potente que tenemos hoy que existe para la hiperplasia prostática, porque por un lado relajo la próstata y por otro lado la voy disminuyendo de tamaño con el tiempo, reduce el riesgo relativo de cáncer de próstata y se convierte en un excelente marcador de cáncer, porque con esa droga el PSA debe disminuir. Y si tomando esa droga el PSA disminuye y después empieza a aumentar, debemos estar muy
muy pendientes porque es un signo minioso de que de pronto el paciente está desarrollando un cáncer. Claro. Doctor, ¿qué le parece? Hago pausa para comerciales. Perfecto. Y cuando regresemos, hablamos entonces del tratamiento cuando ya está el cáncer de próstata diagnosticado. Ya regresamos. Calima Centro Comercial, Calima en el corazón de Bogotá, para servir y consentir, todo lo que buscas lo tienes aquí. Calima definitivamente, Calima Centro Comercial. Carrera 30 con calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos, por el Canal 14, Televisión para Todos. Glade sabe que hay espacios que no puedes controlar. Por eso los espacios que más disfrutas son aquellos que sientes propios, donde puedes relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Descubre las nuevas fragancias Carro Nuevo y Lavanda Marina. Fragancias especialmente diseñadas para tu viaje, inspirado por los mejores momentos de la vida. Glade. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. Próstata está nuestro tema del día de hoy, conversando con el doctor Lupi Alejandro Mendoza. Y doctor, nos decía que digamos en la parte de hiperplasia prostática benigna también hay tratamiento quirúrgico. Sí, claro, cuando ya los medicamentos no funcionan porque el crecimiento ha sido mayor o la vejiga ya está muy deteriorada, etcétera. En fin, cuando ya no servía el medicamento, o ni siquiera diríamos cuando ya no sirvió. Si somos honestos, ¿cuál sería el mejor tratamiento? La cirugía, porque es el gold standard. Lo que pasa es que cuando hay un medicamento nadie se quiere operar, obviamente, porque con una pepita me voy a sentir mejor, ¿a qué me voy a operar? Pero el mejor resultado se obtiene con cirugía. Y la cirugía básicamente es de esa próstata que está grande, sacarlo de adentro para que quede solo la cáscara. Eso en hiperplasia prostática benigna. ¿Cómo logramos eso? Si son volúmenes demasiado grandes, más de 100 gramos, cortamos la próstata, es una cirugía abierta, cortamos la próstata, sacámoslo de adentro y volvemos a suturar la próstata. Si es menor tamaño, se puede hacer resección transuretral, que es a través de la uretra, con una especie de palita mecánica, nos vamos comiendo, como quien le saca con una cuchara el manjar a un mate de manjar blanco hasta que lo deja pelado. Vamos pelando por dentro hasta que queda la cáscara nomás. Y lo último, la cirugía láser, que hace lo mismo un láser verde, que simplemente vaporiza el tejido con un rayo de láser verde, que tiene la longitud de onda que vaporiza la hemoglobina que está en los tejidos y hace que esa próstata vaya desapareciendo, así como por milagro uno va viendo que se va volviendo burbujitas, y eso que estaba cerrado entonces queda amplio, queda la cáscara nomás de la próstata y uno puede orinar más fácil. Ya en cáncer de próstata yo no puedo dejar la cáscara porque estaría dejando cáncer. Entonces cuando el cáncer es diagnosticado tempranamente, tenemos que buscar un tratamiento curativo. Y para poder curar el cáncer tendríamos que hacer una prostatectomía radical, que ya es sacar la cáscara con todo, se saca la cápsula con toda la próstata completa, más las vesículas seminales que están atrás, más las ámpulas deferenciales, que son la parte donde terminan los deferentes que vienen desde los testículos. Se saca todo eso en bloque, me queda la vejiga por acá, la uretra por acá, y debo pegar la vejiga a la uretra, porque aquí sí desaparece totalmente la próstata. Es una cirugía un poco más compleja, más riesgosa, más riesgo de sangrado, un poco más de riesgo de incontinencia, de impotencia, en fin, es una cirugía mucho mayor,
pero que de otra mano tengo un cáncer que si no lo trato adecuadamente me voy a terminar muriendo de ese cáncer. Entonces, sí, lo lógico es, si yo tengo un cáncer, someterme a esa cirugía radical de próstata. Y otra opción es la radioterapia radical de próstata. También, si usamos unos rayos especiales de radioterapia, podemos cocinar, entre comillas, la próstata, matar las células tumorales que están en la próstata y curar al paciente también con radioterapia. Eso es un tratamiento opcional. ¿Cuándo hacer uno, cuándo hacer otro? Es de sentarnos con el paciente, explicarle pros y contras de cada cosa, pero en general, si el paciente tolera muy bien la cirugía por buena edad, buen estado físico, buena condición, paciente más joven, preferimos la cirugía porque es eliminar del planeta Tierra el riesgo. Y en la radioterapia lo dejamos un poquito más para cuando el paciente tiene riesgos quirúrgicos, el tumor es un poquito más grande, más avanzado, o cuando hay recaídas en el tratamiento quirúrgico también se puede dar radioterapia. Pero son los dos tratamientos que tenemos hoy para intentar curar el cáncer, la cirugía radical y la radioterapia radical, que entre otras con los equipos modernos que contamos ahora, los efectos colaterales que teníamos antes con radioterapia se han reducido enormemente y tenemos mejores resultados porque se pueden utilizar dosis de radioterapia más altas sobre la misma próstata sin afectar los órganos vecinos, porque se están utilizando unos equipos espectaculares que sacan la próstata en forma tridimensional y se puede irradiar de un punto con precisión al otro y se pueden dar altísimas dosis sobre la próstata sin afectar los tejidos aledaños. Doctor, pero de todos modos, desde el principio, cuando habló de tratamiento de cáncer de próstata, habló de curación, es decir, si es posible. Sí, claro, cuando se coge a tiempo, el cáncer de próstata es curable. Ahora, si no lo cogimos a tiempo y tristemente el cáncer ya se fue o a los ganglios o a los huesos, ya se llama enfermedad metastásica o enfermedad a distancia. Ahí no la podemos curar, pero también el cáncer de próstata tiene unas historias bonitas en oncología. Tenemos una cantidad de tratamientos que pueden mejorar la calidad del paciente, inclusive frenar por muchísimos años el desarrollo de ese cáncer. El cáncer de próstata se alimenta de las hormonas, de la testosterona y de las hormonas masculinas que se producen. Entonces, si logramos bloquear esas hormonas, que lo podemos lograr, bien sea quirúrgicamente o con medicamentos, vamos a tener muchos años o meses libres de enfermedad. Después ya recaía y no teníamos nada que hacer. Hace unos años se descubrieron algunos tratamientos de quimioterapia que logran frenar ya esos cánceres que se vuelven hormonorefractarios o resistentes a la castración médica. Y hace poco, hace no más de 8 años, se empezaron a descubrir nuevas moléculas y después de que ya no había nada que hacer en estos pacientes, en este momento tenemos unas nuevas moléculas que son espectaculares las respuestas que obtenemos en esos pacientes que hace 10 años teníamos que decirle, lo lamentamos, ya no le podemos dar nada más. Tenemos nuevas moléculas que simplemente, inclusive muchas de ellas por vía oral, tienen unas respuestas espectaculares. Entonces, inclusive en los cánceres avanzados podemos dar una ayuda a estos pacientes para que tengan una mejor calidad de vida y puedan manejar mejor su cáncer avanzado de próstata. Wow. Pero obviamente el ideal es diagnostíquelo temprano para que se cure. Eso es lo que uno debe buscar, la curación en el paciente. Imagínense, hacer diagnóstico, ese tiene que ser el llamado, ¿no? Ese es el llamado. A todo el que nos esté escuchando en este momento, el diagnóstico es fácil, es sencillo, con examen de sangre y con el tacto rectal se puede en un 98% tener claridad si se tiene o no, si se tiene tranquilidad o no. Exacto. De un cáncer. Doctor, ahorita decía también con la quimio, la radioterapia ha, digamos, mejorado muchísimo los efectos colaterales o los efectos secundarios. También en cirugía me imagino que ha habido avance muchísimo. Sí, claro que sí. En la cirugía tenemos los 3 tipos de cirugía. Todas logran lo mismo. A nivel de resultado final se obtienen los mismos resultados en cuanto a curación y en cuanto a complicaciones, que son la cirugía abierta, en la que hacemos incisión, vamos y exploramos la próstata y la extraemos completa, pero esa exacta misma cirugía se puede hacer por laparoscopia, que es utilizando un lente dentro del paciente y con unas pinzas especiales podemos operarlo, o la famosa robótica que ha entrado tan en moda en los Estados Unidos, un poquito menos en Latinoamérica por su alto costo, y entonces al no haber estudios que demuestren que esa tecnología es muchísimo mejor que la cirugía abierta, obviamente los aseguradores pues detienen el progreso de la tecnología, pero sí es muy bonita la cirugía por robótica porque da una visión tridimensional, da una calidad de visión en los espacios espectacular,
que lo que llama la atención es que con esa belleza de cirugía no haya cambiado los resultados. La realidad es que los resultados en todos los estudios son los mismos, pero sí la cirugía robótica es algo que realmente uno se siente como en otro siglo haciendo cirugías a nivel robótico para el cáncer de próstata. Claro, qué bueno, de verdad que existan, digamos, todas estas alternativas y que haya evolución y que cada día se encuentren mejores cosas. Doctor Lupi Alejandro Mendoza, urólogo oncólogo de Invanaco, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Lilianita, y gracias a ustedes por la atención, y espero que esta le haya servido a todos un poquito este mensaje para que cuidemos nuestra próstata. Claro que sí, por aquí siempre bienvenido. Y a ustedes televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde y sigan conectados con la programación del Canal 14.